Gente le va quitando tiempo al resto de las cosas y uno se deja estar para el final y después ahí se hacen los cuellos de botella que son más difíciles de remontar. Bueno, vamos a hacer esta hora. Es hasta que te acomoden en el trabajo nuevo, Sandro, ya después ya va a pasar. Claro. Que lleva unos meses hasta que te acostumbras al trabajo nuevo, ya Lo que sí, mientras creo que falta una compañera, te comento algo, Daniela. Yo doy clases en Buenos Aires algunos viernes y algunos sábados. Yo había hablado con el director de la maestría. Ok. Sí. Voy a tratar de unirme en lo que pueda cuando es virtual, pero muchas veces quizá tenga que faltar en algunas oportunidades. Está bien. Bueno. Sí, eso si ya lo hablaste con él, supongo que lo habrá contemplado y no hay problema. De última, bueno, vos nos vas avisando, o por lo menos en las materias. Sí, y no sé cómo queda. Yo había previsto que el fin de semana que viene, que es justamente cuando empiezan las clases en la maestría en la que doy, iba a ser virtual. No sé cómo quedará el fin de semana que viene. Bueno, eso les iba a preguntar a ustedes en realidad, porque nosotros ya teníamos la programación esta hecha con las clases virtuales y presenciales, y bueno, lo de este fin de semana es algo ajeno, digamos, a la programación nuestra, que no nos quedó otra. O sea, era eso o postergar una semana al inicio y después ya se empezaban a pegotear todos los fines de semana con el curso que sigue, creo que tienen uno más antes del fin de año. Y bueno, preferimos hacerlo virtual este fin de semana para no afectar el cronograma. Si para ustedes es lo mismo, la semana que viene lo mantenemos virtual, como estaba previsto. Si prefieren presencial, hacemos el que viene presencial. Eso díganme ustedes, lo que prefieran. No tengo problema yo. Mira, creo que para mí, los chicos es más cómodo. Cuanto más sea virtual, mejor, me parece. Ok. Bueno, ¿el resto? Sí, por mi parte también. Aparte tenemos dos compañeros que los viernes no pueden asistir justamente por trabajo también, y si a Sandro se le suma el fin de semana que viene, vamos presencialmente, vamos a ser 3 personas, 4 personas, entonces es más cómodo. Bueno, mantenemos entonces la semana que viene virtual también. Ese fin de semana estaba previsto virtual justamente porque yo el viernes también tengo en particular otro compromiso por el cual íbamos a terminar la clase un rato antes, entonces la verdad es que me venía más cómodo también hacerlo virtual, por eso estaba programado así. La otra opción que también les quería consultar a ustedes para no perder un rato de la clase es hacer la clase del viernes, en vez del viernes el jueves, por ejemplo, u otro día, y hacemos la clase completa. Pero bueno, ya ahí no sé si ustedes tienen con sus actividades disponibles otro día. Miro para acá porque les estoy tomando asistencia. Yo en mi parte, si la pasan, mejor todavía, porque así puedo... porque vos el viernes no podías estar. Y el viernes voy a estar un rato, porque yo doy clase desde las 6:30 hasta las 8:30, entonces voy a estar un rato antes y un rato después, nada más. Y un rato al final. Está bien. ¿El resto? A mí me da lo mismo. ¿Alguien no puede el jueves? Sí, yo los jueves no puedo, pero bueno, como quiera la mayoría, no hay problema. Bueno, no, ya está, entonces, si algunos no pueden, lo dejamos el viernes. El viernes, entonces, seguramente terminemos la clase un rato antes, y si vemos que después nos falta algún ratito de tiempo, vemos de retomarlo en algún momento o agregar algún encuentro parcial adicional en algún momento. ¿Les parece? Ok, bueno. Entonces, quedamos la semana que viene virtual también y hacemos así. El viernes hacemos un ratito más corta la clase y el sábado hacemos normal. ¿Me está faltando Facundo, puede ser? Facundo Díaz. El resto están todos. ¿Saben si se conecta? No, yo no. Bueno, vamos arrancando entonces y si se suma después lo agregamos.
Esperen que no he orinado todavía. Entonces, reparto la potencia de cada una de las fracciones, no al resultado. Vamos acá. ¿Ven? 1. Listo. ¿Qué resuelve? Tenés menos un cuarto elevado a la 3 y a su vez elevado a la 0. ¿Qué le voy a hacer ahí? Multiplicó. Entonces fíjate. Escribo esto. Solo que voy a tener resultado directamente. Bueno, ahí, denme un segundito y ahí. Vamos a agregar que eso es importante. Todo número, cualquiera, elevado a la 0, da 1. No importa que sea positivo o negativo, ¿sí? Y todo número elevado a la 1 da el mismo número. ¿Eso lo sabías? No son propiedades, son cosas importantes. Por eso no le puse ahí numerito de propiedad. Entonces, pongo la base, que es menos un cuarto. Es como si fuese la base. Ahí estamos. Bueno, Resolví. vamos a arrancar. Entonces, el curso bueno, es de probabilidad, como el nombre lo indica, y procesos estocásticos. Vamos a retomar un poco todas las nociones de probabilidad que habían estado viendo conmigo en la nivelación. Vamos a repasar sobre esas cuestiones y de ahí vamos a avanzar un poquito más, definiendo algunos conceptos adicionales que no llegamos a cubrir en la nivelación y que después les van a servir para todos los cursos que siguen. Este es un curso bien de teoría estadística, digamos, que les va a brindar todo lo que es la base de los métodos más aplicados que van a ir viendo después en el resto del cursado. Este curso, junto con el que sigue después, que es el de inferencia estadística, son como los dos pilares de teoría estadística sobre los que se basan todos los métodos que van a ver después, ¿sí? El curso de inferencia se va a basar en todos los conceptos de probabilidad que veamos en este y a partir de ahí después todo lo que siga será aplicación de esos métodos en contextos particulares, ¿sí? Ahí van a ir viendo las materias más aplicadas de métodos estadísticos ya propiamente dichos, ¿sí? Bueno, el curso tiene 4 semanas, con 2 encuentros por semana, y después tenemos una clase adicional, que es la clase que dedicamos a la evaluación. La idea de la evaluación es hacer como el curso tiene, digamos, la mitad de las clases son del módulo de probabilidad, y la otra mitad es el módulo de procesos estocásticos, que lo vamos a compartir con la otra docente, que es Nora Arnesi. La idea es hacer un trabajo práctico de cada una de esas dos partes, digamos. De la parte de probabilidad es un trabajo práctico muy similar a lo que hicimos en la nivelación. Son ejercicios aplicados sobre los conceptos que vamos a ir viendo y la idea es que, bueno, resuelvan esos ejercicios, armen un informecito con los resultados y con el procedimiento de resolución que hayan aplicado. Eso se entrega, se corrige y si está aprobado, se aprueba esa parte del curso. Y para el de procesos estocásticos también va a haber un trabajo práctico para entregar y ese trabajo práctico, la idea es que después lo defiendan en esa clase adicional que tenemos reservada, que está un poquito separada del fin del curso para que les dé tiempo justamente de hacer la preparación del trabajo práctico. Bueno, que ese trabajo se defienda ese día. Todavía no definimos bien la forma de defensa, si va a ser una exposición oral con preguntas o si va a ser tipo un examen, una especie de evaluación, digamos, con preguntas escritas y que cada uno desarrolle. Pero bueno, todas esas precisiones se las vamos a ir dando a medida que vayamos avanzando. Material lo vamos a compartir a través del aula virtual, como hicimos en la nivelación, y la mayoría de los cursos van a trabajar de esa manera. ¿Y qué más? Bueno, tienen puesto en el aula virtual el programa de la materia. Dentro del programa encuentran la sección de bibliografía también, por si alguno necesita consultar o quiere consultar alguno de los libros, tienen ahí especificada toda la bibliografía. Y no me acuerdo si les pusimos alguno de los libros a disposición en el aula, me parece que no. No, el programa y el cronograma de clases.
No les pusimos ninguno de los libros, pero si alguno quiere, tiene interés, nos avisa y les compartimos. La mayoría de los libros que están citados ahí como bibliografía los tenemos, ya sea en papel o en sus versiones digitales, se los podemos compartir sin problema para que los consulten. ¿Y ustedes dónde los cargarían? ¿Ahí en la página? Se los podemos poner ahí en la página dependiendo del libro, porque algunos, el aula virtual tiene restricción de tamaño de archivos para subir. Pero hay algunos, si son muy grandes, les ponemos, a lo mejor se los compartimos a través de Drive o alguna plataforma y les ponemos el link. Bueno, de mi parte ya, yo los quiero, o sea, si los pueden compartir, genial. Bueno, dale, armamos una carpetita entonces y les ponemos a lo mejor un link con un link de acceso a alguna carpetita con bibliografía para que consulten. Bien, ¿qué más? Bueno, no, creo que eso es todo. Las clases es lo mismo de siempre, viernes de 5 a 9, sábado de 9 a 13. El programa de la evaluación ya les hablé. Nada, y bueno, en el aula tienen también la sección, hay un foro en la sección general, que la usamos en general para mandarles avisos, pero también si alguno tiene consultas o quiere dejar algún comentario sobre alguno de los temas o algo por el estilo, siempre los incentivamos a que lo hagan a través del foro, porque como el foro queda accesible para todos los participantes del curso, por ahí la duda de uno puede ser la duda de otro también, o incluso pueden ir entre ustedes también intercambiando comentarios y les puede servir a todos, digamos, la consulta de alguno. Y si no, obviamente nos pueden escribir por mail como hicimos siempre. Bueno, creo que nada más. ¿Alguna duda, comentario? Antes de arrancar. Perdón, no entendí el segundo, todavía no sé bien cuándo lo van a evaluar. ¿Qué fecha dijiste? La segunda unidad. Se me entrecortó, no te entendí la primera parte de la pregunta. Que sé que la segunda parte no saben todavía bien cómo la van a evaluar, pero sí cuándo dijiste. Sí. Que es el cronograma de clases tiene 4 semanas seguidas de clases. Las 2 primeras semanas las van a tener conmigo para todo lo que es el módulo de probabilidad. Y las otras 2 semanas, que son la del viernes 26 y la del viernes 26 de septiembre y el viernes 3 de octubre, esas 2 semanas, esos 2 fines de semana, los van a tener con Nora viendo la parte de procesos estocásticos. Bien. Y después está reservado el viernes 17 de octubre, que sería a los 15 días de que terminamos, esas 4 semanas, digamos. Ese viernes sería la defensa del trabajo práctico final. Perfecto. Lo que no sabemos bien todavía es en qué va a consistir esa defensa, ¿sí? Perfecto. Pero más o menos la idea sería esa, o sea, el último fin de semana, el cuarto fin de semana, y ustedes ya se van a ir con la indicación del trabajo práctico para hacer, si es que no se las damos antes. Si no, a lo sumo, ese día ya se van con las consignas del trabajo final, y a los 15 días estará esa instancia de evaluación. Perfecto. O es 1, o es 2, 3, 4, negativo, positivo, pero no es una. La del primer módulo, la del módulo de probabilidad, se las daré yo la semana que viene, también ya iban a tener las consignas para esa primera parte de la evaluación. Bien, 64. Y además esto está elevado al Bien, cuadrado. bueno, vamos a compartir pantalla. Una duda puede ser. Sí, obvio. Viernes 17 que va a ser la presentación como virtual la presentación ¿va a ser virtual o presencial? Virtual es ese. Como ese fin de semana es solo el viernes para hacer esta actividad, la idea era no hacerlos viajar por un solo día a los que tienen que viajar, entonces bueno, eso lo haríamos virtual. Por eso también el tema de ver cómo lo hacemos. Usualmente es algo escrito que hacemos en aula, pero bueno, ahora como justo quedó una clase suelta, vemos si en el caso de que tenga que ser virtual, si le damos algún otro formato. Gracias. No. Claro, con este cambio de este fin de semana que lo hicimos virtual, les quedaría un solo fin de semana presencial de lo pactado. ¿Qué pasa si yo me entro? Que sería el del viernes 26 y sábado 27, ese sería el único presencial que tendrían de este curso. Si yo pongo menos 8, esto me queda menos 8 Bien. sobre 1 Bueno. a la menos 2. Ahí les compartí toda la pantalla, la están viendo, ¿no? Esto es menos 1 octavo a Sí. la 2. Sí. Esto es menos 1. Bueno, vamos a arrancar entonces
con la primera unidad, Esto va a dar siempre positivo y este va a dar que está dedicada a esta primera unidad. En realidad, bueno, ustedes ya, no hay nadie que se sume que no haya hecho la nivelación, así que todos los conceptos que tenemos en esta primera unidad ya los vimos nosotros en detalle en el curso de nivelación, ¿sí? Pero bueno, como vamos a seguir construyendo sobre estos conceptos, está puesta esta unidad de repaso para la gente que se suma nueva o para los que ya lo han escuchado, refrescar todos esos conocimientos porque, bueno, vamos a seguir avanzando sobre eso, ¿sí? Así que, bueno, yo voy a ir repasando todos los conceptos. Si ustedes lo tienen muy fresco, se los acuerdan bien, les parece que vamos muy lento, me van diciendo y avanzamos un poco más rápido, ¿sí? Márquenme ustedes el ritmo en función de cómo se sientan con las cosas que estamos repasando. Todos estos temas, todos los vimos ya, ¿sí? Así que si los tienen muy frescos y no les hace falta tanto repaso, me apuran y los vamos pasando más rapidito y le dedicamos más tiempo a lo nuevo. Nociones básicas de probabilidad, ¿sí? Entonces vamos a tener el concepto de experimento aleatorio y espacio muestral, que era con lo que arrancábamos a hablar de probabilidades. Después vamos a repasar las distintas definiciones de probabilidad que existen. Vamos a retomar el concepto de espacio de probabilidad. Este lo mencionamos durante la nivelación, lo pasamos un poquito más superficial, a lo mejor ahora me detengo un ratito más, pero el concepto en sí ya también lo conocemos. Probabilidad condicional, que también lo vimos y lo trabajamos un montón. La noción de independencia entre sucesos, que también la trabajamos un montón. Y vamos a repasar algunos de los teoremas importantes de cálculo de probabilidades, que son el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, porque después en lo que sigue del curso también van a ver que los seguimos utilizando para definir otras cosas, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, concepto de experimento aleatorio. ¿Se acuerda alguno de qué hablábamos cuando hablábamos de un experimento aleatorio? ¿Qué particularidad tenía? Tienen ahí el spoiler, la diapositiva. ¿Qué particularidad tenía los experimentos aleatorios que los diferenciaban de los experimentos que llamábamos determinísticos o deterministas? Y que no se puede predecir con total confianza el resultado. Exactamente, ni con mucha ni con poca confianza. No podemos predecir, o sea, realizamos el experimento, observamos el fenómeno que nos interesa y no podemos de antemano decir con exactitud cuál va a ser el resultado que va a salir, ¿sí? Pero sí conocemos los resultados. Exactamente, exactamente. Sí podemos enumerar o podemos listar o podemos describir al conjunto de resultados posibles del experimento. Yo sé que me puede salir algo de todo esto, pero en una repetición en particular o en una observación particular no puedo decir, no puedo estar segura de cuál de todos esos resultados es el que se va a presentar, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que llamamos un experimento o un fenómeno aleatorio, ¿sí? Un experimento para el que no podemos predecir con exactitud cuál va a ser el resultado que va a salir en cada repetición del experimento. Pero estos experimentos aleatorios tenían una particularidad muy importante, muy fundamental, que justamente es la que nos permite después trabajar con los resultados de estos experimentos, que es este concepto de, o esta propiedad de regularidad estadística. Esta propiedad de regularidad en los resultados de un experimento aleatorio lo que nos decía de alguna manera era que, bueno, yo no te puedo decir qué es lo que va a salir en esta repetición en particular, pero si yo repito muchas veces el experimento aleatorio o la observación del fenómeno aleatorio, voy a ver que a medida que lo repito más veces, los distintos resultados posibles empiezan a tener una cierta regularidad de aparición. O sea, las frecuencias relativas de ocurrencia de cada uno de esos resultados posibles se va a ir estabilizando alrededor de algún valor fijo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Habíamos hecho un ejemplito, creo,
Suponete que yo en la nivelación con algún dado. entonces, Ahí ven la pantalla esta. No me acuerdo si compartí toda la pantalla. ¿sí? Sí, yo cuando cambio se Sí, cambia. se ve. Sí. Ah. 2 a la 3, Em, a la 3. Creo que habíamos charlado sobre, por ejemplo, el experimento típico en el que enseñamos estas cosas, que es el lanzamiento de un dado O sea, al aire, ¿no? lo único que Entonces, hace yo es tiro un dado al aire ¿entendés? y aunque el dado sea un dado regular y cada una de sus caras tenga la misma chance de ocurrencia, yo lo único que te puedo decir es que te va a salir alguno de los números naturales entre el 1 y el 6. Pero no te puedo decir en una repetición en particular cuál de esos 6 resultados posibles es el que te va a salir. Eso es un experimento aleatorio. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la propiedad de regularidad estadística en ese caso? Y bueno, imaginemos que tiramos el dado, Las propiedades de qué potenciación, sé yo, una sola vez. ¿no? Tiro el dado una sola vez. ¿No vieron propiedades? Acá abajo lo que ven, el grafiquito este de acá arriba, lo vemos ahora cuando empecemos a aumentar las repeticiones. Lo que tenemos acá abajo es como la tablita de resultados que van saliendo, ¿no? Pero no las La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de aparición de cada una de las caras. Pero es un desastre. Entonces yo tiré el dado una sola vez y tengo un 1 acá. Me salió un 1, tengo un 1 en la cara 2. O sea que en ese único lanzamiento que hizo salió ¿Cuándo viene profesor? la cara 2 del dado. Yo les doy matemáticas. Si yo me basara en estos resultados, Yo las miro en este único lanzamiento, diría que la probabilidad de que me salga el 2 al tirar el dado es 1, ¿no? O sea, No me puede salir ningún otro resultado. bueno, ¿Creen ustedes si les digo eso? por ahí, tipo, No. Este dado con el que estamos jugando acá es un dado que no tiene las caras regulares, un dado que está cargado. ese número Entonces, si yo les diera ese dado a ustedes y les dijera, bueno, adivinen o prueben o busquen alguna forma de es exacto. ¿Sí? estimar la probabilidad de cara de cada una la probabilidad de que salga ¿Cómo? alguna de las caras del dado, Vale. ¿qué harían ustedes? Nos pondremos a jugar con el dado, ¿no? Empiezo a tirar, a ver qué pasa. Entonces esto un poco es lo que simula esta pantallita de acá, ¿no? Voy tirando el dado, lo tiré una vez, me había salido el 2, lo tiré ahora 6 veces y me salió una vez el 2, 3 veces el 3, 2 veces el 6. O sea que pareciera que la cara 1 y la cara 5 no pueden ocurrir. Pero tiramos el dado 6 veces, y si lo tiro 7 veces, me cambian las proporciones, ¿no? Las líneas que se ven ahora en el gráfico son justamente las frecuencias de ocurrencia de cada uno de los resultados posibles. Entonces el 1, fíjense que primero tenía frecuencia relativa 0, después tuvo frecuencia relativa 0,5, y después parece que se viene en picada junto con las otras, porque no se ve. El 1, perdón, este era el 2, la rojita es el 2. En el primer lanzamiento había salido solo el 2, entonces tenía frecuencia de ocurrencia 1, después tuvo frecuencia 0,5, después bajó un poquito a 0,30 y pico, después volvió a subir. Y claro, en poquitos lanzamientos, la frecuencia relativa es muy picuda, ¿no? Va haciendo un comportamiento bastante errático. Pero si yo empiezo a aumentar la cantidad de lanzamientos, qué sé yo, tiro, no sé, 50 veces, por ejemplo, Entonces vos lo que tenés que hacer es, arriba va el número sin la ahí va aumentando, esperen que está pensando. 25, ¿está bien? ¿Ven lo que pasa con las liñitas estas de frecuencia relativa? O sea, son picudas, pero después a medida que aumenta el número de lanzamientos, a medida que voy avanzando en los números de lanzamientos, las líneas empiezan a ser como un poquito más estables, ¿no? Y ahora lo que hago es, Y si en vez de 50 lo tiramos 500 veces al dado, puedo dividirlo más por 25. fíjense lo que pasa. Acá al principio miren cómo eran de erráticas La rayita así, las series de las frecuencias relativas. Y a medida que empecé a tirar más veces el dado, esas liñitas se van estabilizando un montón, ya no saltan tanto, ¿no? este de 25 te da 1. Con 500 lanzamientos, fíjense, la cara 1 tiene una frecuencia de ocurrencia de 0,12, Este número. la cara 2 de 0,21, la cara 3 de 0,16, la cara 4 de 0,07, y así. Sí. Y si lo tiramos, qué sé yo, 1000 veces, Cuadrados. uy, Ay, Dios. Esto es 16 sobre 1, que es 16. O sea, todo esto da 16. ¿qué pasará?
16 sobre 1. ¿Sí? Joder, mucho. Se le complicó. Se le complicó. Ahí va, ahí va. Ah, porque me hizo el de 10.000 en el medio. Pobrecito. Acá con 1.000, fíjense. Ya a partir de 500, acá está el 500 que veíamos antes, de 500 en adelante, prácticamente que las liñitas siguen iguales y al final fíjense que casi que son todas liñitas horizontales sin ningún movimiento, ¿no? Entonces llegamos a 1.000 lanzamientos y tenemos estas frecuencias relativas de ocurrencia. O sea, claramente, en esta situación, ya con esta evidencia, nos la podríamos jugar para decir que el dado este que estamos tirando no es un dado regular. No tienen todas sus caras la misma chance de ocurrencia. Si lo tiráramos más veces... 3, ¿lo pongo arriba o lo pongo abajo? Lo tengo que poner abajo, porque mirá, las opciones son, vos pensás, te diste cuenta que es el 3. O tenés que poner un tercio, o poner 3. Sí, no hay otra opción. ¿Qué pasa si pones este elevado a la menos 4? Te quedaría 3 a la cuarta. Y este elevado a la menos 4 te quedaría un tercio, ¿sí? A la 4, que te queda 1 sobre 81. Lo tiro 2.000 y fíjense, ya prácticamente no se mueven las liñitas. ¿Qué pasó? Esto que estoy viendo acá justamente es la visualización de la propiedad de regularidad estadística. Las frecuencias relativas, qué sé yo, aislemos una sola de las liñitas, el 6, por ejemplo. No se pretende que te salga. Ahí me quedo con una sola de las series de frecuencias relativas. Esta es la frecuencia relativa de ocurrencia del resultado 6 en el dado. Al principio, con poquitos lanzamientos del dado, fíjense lo que le pasaba a la frecuencia relativa. Era re inestable. Tomaba valores tan cerquita de 1 como valores casi de 0,5. Y ahí iba fluctuando un montón. Pero a medida que aumenté el número de lanzamientos, esa frecuencia relativa dejó de tener movimiento, empezó a estabilizarse alrededor de un valor particular. Eso es la propiedad de regularidad estadística. Y eso le pasa a todos los resultados de experimentos aleatorios. Yo no te puedo decir qué resultado va a salir en una repetición del experimento, pero si vos lo repetís muchas veces, las frecuencias relativas de ocurrencia de esos resultados van a empezar a estabilizarse. Se van a ir quedando fijas alrededor de algún valor. ¿Y quién será ese valor alrededor del cual se estabilizan las frecuencias relativas? La probabilidad del suceso. Ya me estoy yendo a una definición. La probabilidad del evento, exactamente, de ese resultado. Acá fíjense que la frecuencia relativa de ocurrencia del 6 se estabilizó alrededor del 0,30. Tiramos 2.000 veces el dado, el 30% de las veces me salió la cara 6. Entonces, ese valor de frecuencia relativa al que tiende, ese valor numérico al que tienden las frecuencias relativas, es lo que vamos a tomar nosotros como valor aproximado o valor estimado de la probabilidad del suceso. Me sale el 6 en el dado. ¿Sí? ¿Qué definición de probabilidad estaremos aplicando cuando hacemos eso? ¿Se acuerdan de las definiciones de probabilidad? La frecuencial. La frecuencial, exactamente. Ahora la vamos a repasar en un ratito, pero la definición frecuencial de probabilidad lo que me decía era eso. Mira, si vos no tenés forma de saber cuánto vale la probabilidad del evento, bueno, repetí el experimento muchas veces, calculá las frecuencias relativas y esos valores de frecuencia relativa en una cantidad lo suficientemente grande de repeticiones del experimento, podés tomarlo como una aproximación del valor de la probabilidad. Esto es lo que hacemos en la práctica cuando queremos estimar probabilidades de eventos. Cuando hacemos un estudio y quiero saber cuál es la prevalencia de
una afección cardíaca en una determinada población. Sí, vas a tener que primero pasarlo. No tenemos ni idea. Una enfermedad nueva, no se sabe cuál es la prevalencia de esa enfermedad en la población. ¿Qué se hace? Y se hacen estudios por muestreo, se seleccionan personas de una población con una muestra lo suficientemente grande como para que la información que provea esa muestra pueda tomarse como estimación de ese valor que queremos conocer, que es la probabilidad de que una persona de la población esté enferma con esa enfermedad, ¿no? O sea, en ese tipo de estudio que nos cansamos de ver todo el tiempo y que muchas veces quizás hayan hecho ustedes mismos o hayan analizado, se está usando esta noción de definición frecuencial de la probabilidad que se puede aplicar porque los experimentos tienen esta propiedad de regularidad estadística. Si no pudiéramos asegurar que las frecuencias relativas se estabilizan, esas estimaciones que hacemos podrían estar en cualquier lado, no nos servirían. ¿Está bien? Sí, pero pará, míralo, acá. Si vos ese Bien, número le sacás la coma, entonces, te queda el minuto. tenemos ahí el repaso de los experimentos aleatorios y esta propiedad de regularidad estadística. Es que ahí no importa. Otro concepto asociado a los experimentos aleatorios era la noción de espacio muestral. ¿Sí? El espacio muestral, ¿qué era? El espacio muestral era el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. Ese que dijimos recién que conocemos. Cada vez que hacemos un experimento aleatorio, sí podemos describir cuáles son todos los resultados posibles. Bueno, el conjunto de todos esos resultados posibles es lo que llamamos espacio muestral. Muy bien. Y es muy importante para este espacio muestral que sea exhaustivo, que contenga a todos los resultados posibles e imaginables, podríamos decir, del experimento aleatorio. Es muy importante que no falte ningún resultado ahí adentro. Puede haber cosas dentro del espacio muestral que no se presenten nunca como resultado. No me importa. Si sobran elementos, no me va a importar, no me van a molestar. Pero sí puedo tener problemas si dentro del espacio muestral no incluí a alguno de los resultados posibles. ¿Sí? Pues hago el experimento y se me presentan esos resultados y se me rompió todo el desarrollo de probabilístico que había hecho sobre ese experimento. ¿Sí? Lo tengo que hacer de vuelta. Estos espacios muestrales pueden ser discretos o continuos, dependiendo de la cardinalidad del conjunto. Ahí recordamos que llamábamos espacios muestrales discretos a aquellos conjuntos que fueran finitos o infinitos numerables. ¿Se acuerdan que hablábamos? Había una distinción entre... El de arriba es un número negativo y la potencia es impar. Acá los discretos eran los que eran finitos o infinitos numerables. O sea, vos ya sabés poner el menos ahí. Y decíamos que se trataba de un espacio muestral continuo si el conjunto era infinito, no numerable. ¿Sí? ¿Se acuerdan la distinción entre infinito numerable e infinito no numerable? Muy bien. A los numerables no se terminan nunca, el conjunto es infinito, pero puedo agarrar a los elementos y ponerlos como patitos en fila. Los puedo enumerar, los puedo poner en correspondencia con los números naturales, los puedo enumerar de 1 hasta infinito, pero los puedo identificar, los puedo poner en una filita. Los infinitos no numerables son infinitos, no terminan nunca y no puedo listarlos. No los puedo individualizar, no los puedo agarrar de a uno a los elementos porque entre dos que agarro consecutivos hay un montón en el medio. ¿Sí? Entonces, en general, los infinitos numerables son como más parecidos a lo que es finito que a lo que es infinito no numerable. ¿Sí? A pesar de que la intuición nos diga otra cosa. Muy bien, vamos. Y esa distinción entre los... Vamos a ver después que esta distinción entre los espacios muestrales va a definir de alguna manera el tipo de variables aleatorias que podemos construir sobre ellos. Si vos este número, le sacás la coma, ¿qué número?
bueno, a cada uno de los elementos que componen el espacio muestral lo llamamos resultado elemental. Lo simbolizamos al espacio muestral, lo simbolizábamos con la letra omega mayúscula, y a los resultaditos elementales, a cada uno de los elementos del omega, lo simbolizamos con omega minúscula. Y teníamos también la noción o el concepto de suceso, ¿sí? Sus eventos son sinónimos. A veces digo suceso, a veces digo evento, es exactamente lo mismo, suceso o evento. ¿Qué eran los sucesos o eventos? Eran subconjuntos del espacio muestral, ¿sí? O sea, en general, un resultadito elemental, omeguita, es un elemento del omega, entonces escribimos que omeguita pertenece a omega, es un elemento. Pero si estamos hablando de los sucesos, que los vamos a denotar, pues como van a ser conjuntos, los vamos a denotar con letras imprentas mayúsculas, como es usual la notación de conjuntos, a esos los llamamos, los escribimos como subconjuntos del omega, ¿sí? No puedo poner un pertenece acá. Un subconjunto no es un elemento de omega, es un subconjunto, justamente. Entonces hay que prestar mucha atención a la notación con la que escribimos. Entonces, en general lo que nos va a interesar probabilizar van a ser sucesos. Por supuesto que podemos definir como sucesos a resultados elementales, sí, podemos hacerlo también, pero en general los sucesos de interés están compuestos muchas veces por diversos elementos del omega, entonces terminan siendo subconjuntos. Decimos que un suceso ocurre o que se presenta, el evento o el suceso, si cuando se realiza el experimento se presenta cualquiera de los resultados elementales que lo componen, ¿sí? Qué sé yo, en el lanzamiento del dado podríamos definir como suceso A que el resultado es par. Del dado es par. Entonces este suceso A estaría compuesto por los resultados elementales 2, 4, 6, es un subconjunto del omega, y se va a presentar este evento A cada vez que al tirar el dado me salga o el 2, o el 4, o el 6. Basta con que ocurra uno de los resultados que componen al evento, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplitos que son similares a los que estuvimos charlando. Lanzar un dado al aire, observar el número en la cara superior. Contar el número de bacterias en una muestra de agua tomada de una fuente. Seleccionar una persona al azar y medir su altura. Tirar una moneda al aire hasta que sale cara por primera vez. Cada uno de estos experimentos aleatorios genera un espacio muestral. La idea es que puedan repasar estos conceptos que estuvimos viendo para cada uno de estos ejemplos, definiendo el espacio muestral en cada caso, identificando si es discreto o continuo y definiendo algún suceso en esos espacios muestrales que escriba. Por ejemplo, si vamos al experimento 2, ¿cuál sería el espacio muestral? Los números enteros. Tendrían que ser números enteros, en principio, porque estamos contando número de, entonces hay 1, hay 2, hay 3, a menos que encontremos media bacteria en algún momento, pero en general pensaríamos en números enteros, positivos, ¿no? O sea, que podríamos decir números naturales. Y el 0. Y le agregamos el 0, si ponemos los números naturales, le podemos agregar el 0 porque podría ser que la muestra de agua esté completamente pura y no tenga ninguna bacteria. ¿Y hasta cuánto? ¿Cuántas bacterias ponemos como tope? En teoría no tiene. Y a menos que, claro, tuviéramos algún conocimiento
Claro, primero que depende del volumen de la muestra de agua, ¿no? No es lo mismo contar bacterias en un tubito de ensayo que se saca un balde de agua. Imagino yo, digo, ¿no? Si tuviéramos algún conocimiento sobre el tipo de bacteria que estamos buscando y la concentración usual de bacterias en agua potable, qué sé yo, a lo mejor alguien que conozca el tema se anima a ponerle un tope a esto, pero nosotros con el conocimiento que tenemos, la verdad es que sería muy riesgoso que que le pongamos un tope a ese número de bacterias posibles en una muestra de agua. Yo no me animo a hacer esa suposición. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo abierto. Número de bacterias, los números naturales, agregando el 0, de 0 en adelante, qué sé yo. ¿Tengo algún problema con eso? Y probablemente no haya, qué sé yo, 10.000 millones de bacterias en una muestra de agua. Pero no me importa. Si mi espacio muestral tiene eventos que no se presentan nunca, no me van a molestar, porque a lo sumo esos resultados que incluí demás tendrán probabilidad 0 de ocurrencia después en el modelo que asumamos y listo. No pasa nada. El problema lo tenemos si lo acotamos en algún lado y después resulta que había más resultados posibles, ¿sí? Entonces acá nuestro espacio muestral sería, podríamos escribir para este ejemplo 2, que el omega serían todos los X pertenecientes a los naturales, incluido el 0. ¿Sí? Así, o lo puedo escribir así también, como cada uno quiera. Pongo los puntitos suspensivos para indicar justamente que es un conjunto infinito que no termina, una secuencia que sigue con el mismo patrón de los primeros puntos listados. ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de espacio muestral sería entonces este? Discreto continuo. Discreto infinito, porque es infinito numerable. Exactamente. Es un conjunto infinito, pero numerable. Entonces, es un espacio muestral discreto. Y si quisiéramos definir algún evento... Todos son iguales. ¿Qué se les ocurre? En general, los resultados de los conteos de colonia son menor a 10, por ejemplo. Por ejemplo, entonces decimos, bueno, podemos definir un evento A que sea los X menores a 10. ¿Sí? Que en esa muestra de agua haya menos de 10 bacterias presentes. ¿Sí? O al revés, podríamos definir un evento, si quiero ver, bueno, que la muestra está contaminada, que el X sea mayor o igual a 10, para identificar la probabilidad de que esas muestras tengan un conteo de bacterias excesivo, o fuera de lo normal. ¿Está bien? Cualquier subconjunto que se me ocurra definir sobre el espacio muestral va a ser un evento. Los eventos son subconjuntos del espacio muestral. Cualquiera que definan será un evento. Lógicamente, uno siempre define eventos que tengan alguna implicancia particular para el problema que está estudiando. Bueno, lo mismo podríamos hacer con los ejemplos 3 y 4, ¿sí? Se los dejo para repasar a ustedes. Bueno, esta es la observación que también la hicimos antes sobre justamente esta cuestión de que los sucesos son conjuntos, en particular subconjuntos de un conjunto más grande, pero como objeto matemático son conjuntos, ¿sí? Entonces, para los sucesos valen todas las operaciones de la teoría de conjuntos. A los sucesos los podemos unir, los podemos intersectar, les podemos calcular complemento, y podemos hacer diferencia de conjuntos, que no es lo mismo que la diferencia de números, es otra operación que está definida para los conjuntos. No los podemos sumar, porque la suma de conjuntos no está definida. El análogo a la suma de conjuntos sería la unión, ¿sí? Por eso hago la observación de que la diferencia sí está definida para conjuntos, pero tiene su definición de diferencia de conjuntos particular, ¿sí? No es resta de números como hacemos con los números reales. Entonces, prestar atención también a cuando escribimos las cosas, que si estamos operando con sucesos o con eventos, las operaciones que tenemos que escribir son las que corresponden a los conjuntos, ¿sí? No me pongan A más B,
porque eso no está definido, no significa nada. También vamos a hacer uso de las conocidas leyes de De Morgan, que eran estas leyes que nos permitían intercambiar las operaciones de unión y de intersección bajo la complementación. ¿Se acuerdan? Son leyes bastante útiles, sobre todo cuando calculamos probabilidades. Las leyes... No es 8 menos 6, 6 menos 8. De Morgan decían que, por ejemplo, para dos eventos, si yo hago A unión B y a eso le aplico complemento, me da lo mismo que hacer la intersección entre A y B, pero habiendo complementado los conjuntos individualmente. O de manera análoga o al revés. El complemento de la intersección es la unión de los complementos individuales. ¿Sí? Entonces, estas son leyes muy, muy útiles porque muchas veces en el cálculo de probabilidades es más fácil trabajar con la unión que con la intersección. O al revés, dependiendo del contexto. A veces resulta más fácil una cosa que la otra. Entonces, si tengo esa situación, puedo intercambiar las operaciones según me convenga, siempre haciendo uso de la complementación en el medio. ¿Sí? Son herramientas de cálculo, digamos. Otra noción importante sobre los eventos es el de mutuamente excluyentes o disjuntos, la propiedad de que sean mutuamente excluyentes o disjuntos los eventos. Hablábamos de que dos eventos eran mutuamente excluyentes si y solo si ellos no compartían ningún elemento. Es decir, si la intersección entre ellos me daba el conjunto vacío. ¿Sí? ¿Recuerdan que la intersección entre dos conjuntos es el conjunto de resultados comunes a los dos? Esto es la intersección. Bueno, si resulta que no hay elementos acá, no hay elementos en común, entonces lo que tengo son dos conjuntos que no se solapan, que no se tocan. Estos son mutuamente excluyentes, estos no. ¿Sí? Entonces, son mutuamente excluyentes o disjuntos, como les guste más decirlo, si y solo si la intersección entre ellos es vacía. Eso si tenemos dos conjuntos. Y si tenemos más de dos conjuntos, decimos que son mutuamente excluyentes y son mutuamente excluyentes de a pares. Si tuviera un tercer conjunto, tendría que estar así, que no se toque ni con el primero ni con el segundo. Y si tuviéramos un cuarto, tendría que estar por acá también. No se pueden tocar. Si algún conjunto comparte elementos con al menos uno de los otros, ahí ya se me rompe la noción de mutuamente excluyentes. ¿Sí? Entonces, más de dos eventos son mutuamente excluyentes si y solo si las intersecciones de a pares son vacías para todos los pares posibles que podamos armar entre ellos. ¿Sí? Si esto es negativo, bien. Entonces pasamos ahora al concepto de probabilidad. ¿Sí? Recién, bueno, recordábamos la definición frecuencial de probabilidad. ¿Se acuerdan alguna otra de las que habíamos visto? La clásica. Teníamos la clásica también, la frecuencial, la clásica, ¿y cuál más? La subjetiva y la axiomática. Bien. La subjetiva no la llegamos a ver nosotros, no la mencionamos, pero también hay un enfoque de teoría de probabilidad subjetiva, que es lo que da origen a toda la parte de, toda la teoría de inferencia estadística bayesiana. ¿Sí? Creo que no tienen ningún curso fijo en la maestría, pero debe haber algún optativo sobre inferencia bayesiana. Nosotros seguimos, todo el enfoque de la maestría está puesto en la inferencia frecuencial, pero es verdad que existe una definición subjetiva de probabilidad también. Y después teníamos, dentro de las que vimos nosotros, la clásica, la frecuencial y la axiomática. Que en realidad, como definición de probabilidad, nosotros habíamos adoptado la definición axiomática. ¿Qué pasa? La definición axiomática cronológicamente fue como posterior
a las definiciones clásica y frecuencial. Pero en realidad la definición axiomática justamente es como una definición más teórica. Es una definición que nos proporciona las condiciones que tiene que cumplir una función para que pueda ser considerada como función de probabilidad, como función que asigne medidas de probabilidad. Pero a los efectos de cálculo de probabilidades, la definición axiomática no me dice cómo calcular una probabilidad. Si yo tomo la definición axiomática y la quiero aplicar, por ejemplo, en el caso del experimento de tirar el dado, la verdad es que no sabría cómo hacerlo, porque la definición axiomática no me dice calcular la probabilidad así. Lo único que me dice es, vos calculá la probabilidad como vos quieras, pero esa función que uses para calcular probabilidad tiene que cumplir 3 condiciones. Si las cumple, úsala. Es una función de probabilidad. ¿Sí? Entonces, esta definición axiomática, ¿qué le pide a las funciones para que sean funciones de probabilidad? Pide que se satisfagan 3 axiomas, que son conocidos como axioma de Kolmogorov, por quien ideó la definición. Y esos axiomas dicen que el resultado que vos obtengas cuando apliques tu función tiene que darte, sobre cualquier evento, tiene que darte algo positivo o como mínimo 0. No te puede dar algo negativo. Si vos construís una función de probabilidad que asigna valores positivos, estás bien. Si esa función que vos estás usando, aplicada sobre el omega completo, te da un 1, también estás bien. Cuando la aplicas al conjunto completo, te tiene que devolver un 1. No te puede devolver cosas más grandes que 1, ni negativas tampoco, por el primer axioma. Y la tercera condición es que si se aplica esa función sobre uniones de eventos mutuamente excluyentes, me tiene que dar exactamente lo mismo que si calculo la probabilidad de cada uno de los eventos individuales y la sumo. O sea, la probabilidad de unión de eventos disjuntos me da lo mismo que la suma de probabilidades individuales. Si la función P que vos estás usando cumple estas 3 propiedades, es una función de probabilidad. Perfecto. Bueno, ¿y cómo calculo las probabilidades? No, eso no me lo dice. La definición axiomática no me da una herramienta de cálculo. Me da justamente condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, si tuviéramos solo esta definición, estamos fritos, porque tendríamos que estar todo el tiempo inventando formas de calcular probabilidades, garantizando que se cumplan estas 3 cosas. ¿Sí? Cuando se propuso esta definición general, se corroboró que las definiciones que ya existían para el cálculo de probabilidades satisfacían estas 3 condiciones. Entonces, de ahí en más es que uno puede utilizar esas otras definiciones como forma de cálculo de las probabilidades. ¿Sí? Entonces, como que, aunque todas se llaman definición de probabilidad, en realidad lo que vale como definición es esta. Las otras serían formas o enfoques para el cálculo de las probabilidades que responden o que satisfacen las condiciones que da la definición axiomática. ¿Sí? Esos otros enfoques de cálculo de probabilidades, lo que tienen es que no son universales, no se pueden utilizar siempre. Tienen como limitaciones, digamos. Pero bueno, dependiendo de la situación que tengamos, podemos optar por una forma o por otra, o el enfoque que nos sirva en cada situación particular. Con la seguridad de que no le estamos errando, porque esos enfoques satisfacen estas condiciones. ¿Sí? Entonces, la definición frecuencial, que fue la que usamos recién en el ejemplo, ¿qué nos decía? Nos decía, bueno, si vos tenés un experimento aleatorio con su espacio muestral asociado y tenés un evento, un suceso A de interés, la probabilidad de ese evento A la podés obtener
aproximándola con las frecuencias relativas de ocurrencia de ese suceso en una gran cantidad de repeticiones del experimento. ¿Sí? Acá tienen definida la frecuencia relativa, propiamente dicho, que sería, repito el experimento n veces, y entre esas n veces cuento cuántas veces me salió el evento A, se me presentó el evento A, y hago ese relativo. Esa es la frecuencia relativa. Exacto, ¿no? Bueno, la definición frecuencial lo que dice es, si vos de alguna manera podés asegurar que existe el límite de la frecuencia relativa cuando n tiende a infinito, cuando esa cantidad de repeticiones tiende a infinito, ese valor límite es la probabilidad del evento. ¿Sí? Esa es la definición que da el enfoque. Calcular a la probabilidad A como el límite de las frecuencias relativas cuando el número de repeticiones del experimento tiende a infinito. Buenísimo, es súper razonable la definición y matemáticamente correcta. Ahora, en la práctica, ¿yo puedo hacer eso? ¿Puedo repetir el experimento infinitas veces? No. No puedo, me tendría que quedar la vida repitiendo el experimento. No lo puedo repetir infinitas veces. Lo voy a repetir muchas, tantas como considere que sean suficientes, pero en algún momento voy a parar y ese n se me va a quedar finito. Tan grande como yo quiera, pero finito. Y yo lo que voy a tener al final, en la práctica, no es el valor de la probabilidad exacto. Voy a tener la frecuencia relativa. ¿Qué espero yo apelando a la propiedad de regularidad estadística? Que ese valor de frecuencia relativa que yo obtengo esté muy, muy cerquita de la probabilidad. Y entonces voy a terminar usando a la frecuencia relativa como valor de la probabilidad. Pero en realidad no tengo que olvidarme nunca de que no son la misma cosa. No es que la probabilidad del evento sea la frecuencia relativa. No. Estamos usando la frecuencia relativa como una aproximación o como una estimación de la probabilidad del evento. ¿Sí? Y para asegurarme de que esa aproximación sea lo suficientemente buena, tengo que asegurarme de que la cantidad de veces que hice el experimento sea lo suficientemente grande. Tan grande como sea necesario. Entonces de ahí deriva también toda la teoría de muestreo. Hay técnicas que me permiten decir cuán grande tiene que ser el n para que las estimaciones que yo necesito se hagan con cierta precisión que yo considero aceptable. ¿Sí? Pero en la práctica, volviendo a la definición, digamos, nunca vamos a tener ese valor de PDA exacto. Vamos a tener una aproximación a través de las frecuencias relativas. ¿Sí? Entonces, esta definición ven que sí me dice cómo la puedo calcular, la probabilidad. Repito muchas veces el experimento, cuento, hago el relativo y tengo un valor. La axiomática no me decía cómo obtener ese valor. Esta formulita de cálculo que tenemos acá, podemos probar que satisface las tres condiciones que dice la definición axiomática. O sea que efectivamente es una forma de calcular probabilidades. ¿Sí? Después teníamos la definición clásica. Y la clásica, ¿qué me decía? Bueno, calcula. Lo mismo, tengo el experimento aleatorio, los resultados posibles y un evento de interés. La definición clásica me decía, podés calcular la probabilidad de ese evento que te interesa haciendo también un relativo, pero entre el número de resultados del omega que sean favorables al evento A, dividido el número de resultados posibles que hay en el espacio muestral. ¿Sí? También, esto me da una forma de calcular los resultados, las probabilidades. Pero también esta definición tiene limitaciones. La primera limitación que tengo viene del denominador de esta formulita. En el denominador yo tengo que poner el número de resultados que hay en omega. O sea que eso me obliga, para aplicar esta definición, estoy obligado a tener un espacio muestral
finito. Si tengo un espacio muestral infinito, ya no puedo utilizar esta definición porque no tendría que poner en ese denominador. Y además de pedirme que tenga un espacio muestral finito, esta definición me pide que los resultados del experimento aleatorio sean equiprobables, o sea que cada uno de los elementos que está en omega tengan el mismo peso, la misma chance de ocurrencia. Y claro, porque yo los estoy contando, como que le estoy dando a todos el mismo peso para ponerlos acá en el numerador. Entonces, cuando surgió esta definición, también es como que la definición del concepto utiliza al propio concepto. Porque me está diciendo que yo calcule la probabilidad de algo asumiendo que las cosas que estoy poniendo adentro tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Estoy definiendo la probabilidad pidiendo que a la probabilidad le pase algo, ¿no? Me queda como una definición circular, se dice. Entonces era como raro también esta definición. ¿Cómo hago en la práctica para decir que los resultados son equiprobables? Bueno, habrá situaciones donde es fácil hacerlo, como en los ejemplos estos de juegos de azar, de dados y cartas y demás, pero después habrá otras situaciones donde no sé si es tan fácil asegurar de antemano que cada uno de los resultados del experimento aleatorio tiene la misma chance de ocurrencia. En la práctica, en general, uno recurre al enfoque frecuencial para el cálculo de probabilidad. Pero bueno, si tenemos una situación muy particular que satisfaga estas condiciones, podemos también recurrir a este enfoque de cálculo de probabilidad, ¿sí? Que es el clásico.